7 meses de embarazo, y mi vida había cambiado por completo. Mi vientre abultado guardaba el mayor tesoro que jamás había tenido, y cada patadita que sentía me recordaba que pronto conocería a ese pequeño ser que ya amaba con locura. Vivíamos en Córdoba, en un pequeño apartamento cerca del casco histórico, mi esposo Miguel y yo. No era mucho, pero para nosotros era nuestro paraíso. Aquella tarde de noviembre, el cielo amenazaba tormenta. Las nubes grises se arremolinaban sobre los tejados rojizos de la ciudad, mientras yo preparaba un té de manzanilla en nuestra cocina. El sonido del timbre me sobresaltó. No esperábamos visitas. Al abrir la puerta, la figura imponente de doña Carmen, mi suegra, apareció como una sombra oscura contra la luz mortecina del pasillo. Sin esperar invitación, entró con paso firme. Su perfume fuerte invadió el espacio, mezclándose con el aroma de mi té abandonado en la encimera. «Necesito hablar contigo, Lucía», dijo con aquella voz que nunca había mostrado calidez hacia mí. Sus ojos, tan parecidos a los de Miguel pero carentes de su bondad, me escrutaron de arriba abajo, deteniéndose con disgusto en mi vientre. Me senté en el sofá, incómoda, sintiendo cómo mi bebé se movía inquieto, como si también él pudiera sentir la tensión que inundaba la habitación. Doña Carmen permaneció de pie, sacando de su bolso de piel un sobre amarillento. «¿Sabes qué es esto?», preguntó, agitando el sobre frente a mí. No esperó mi respuesta. «Es la prueba de que tu marido me debe dinero. Mucho dinero», parpadeé confundida. Miguel nunca había mencionado deudas con su madre. Trabajaba como profesor en el instituto local, y aunque no éramos ricos, siempre habíamos sido cuidadosos con nuestras finanzas. «Necesito que me devuelvan 35.000 euros», continuó. «El negocio de tu suegro está en problemas, y ese dinero pertenece a la empresa familiar. Miguel lo sabe perfectamente». Mi corazón latía con fuerza. «Doña Carmen, no tenemos ese dinero. Estamos ahorrando para la llegada del bebé, para los gastos médicos, la habitación». Su risa cortante me interrumpió. «¿Crees que me importan tus excusas? Siempre fuiste una aprovechada. Te casaste con mi hijo por interés, ¿verdad?». Una simple maestra de primaria que vio la oportunidad de mejorar su situación. Respiré hondo, intentando mantener la calma por mi bebé. «Eso no es justo. Yo amo a Miguel, y él me ama a mí. Formamos una familia». «Familia», repitió con desdén. «La única familia de Miguel somos nosotros, los Domínguez. Tú eres una intrusa que lo ha alejado de sus responsabilidades». Se acercó al sofá, inclinándose hacia mí. El papel tembló en sus manos. «Quiero ese dinero antes del viernes. Vende lo que tengas que vender, pide prestado, no me importa cómo lo consigas. Pero es imposible conseguir tanto dinero en tan poco tiempo», protesté, sintiendo las primeras lágrimas acumularse en mis ojos. Su rostro se transformó, mostrando una mueca de desprecio. «Siempre has sido un obstáculo, Lucía. Desde que apareciste en la vida de mi hijo, todo ha ido cuesta abajo. Y ahora esto», señaló mi vientre con desdén. «Un nieto que ni siquiera sé si es de Miguel». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Nunca había insinuado algo así antes, pero siempre había notado su rechazo. Desde el primer día que Miguel me presentó, supe que para doña Carmen nunca sería suficiente. No venía de una familia acomodada como ellos. Mi padre era fontanero y mi madre limpiaba casas. Me había esforzado toda mi vida para estudiar y conseguir mi plaza como maestra, y amaba a Miguel con todo mi corazón. «Eso es cruel e injusto», logré decir entre lágrimas. «Este bebé es de Miguel, su hijo, su sangre. ¿Cómo puede dudar de algo así?» «No me vengas con sentimentalismos baratos», respondió. «Te quiero fuera de la vida de mi hijo. Si no me das el dinero, me aseguraré de que Miguel se entere de ciertas cosas de tu pasado». Mi sangre se heló. ¿A qué se refería? No tenía nada que ocultar. Pero doña Carmen siempre había sido manipuladora y sabía exactamente cómo sembrar la duda. «No hay nada en mi pasado que Miguel no sepa», respondí con toda la firmeza que pude reunir. «¿Estás segura? ¿Le has contado sobre Javier?». El nombre cayó como una bomba en la habitación. Javier había sido mi novio durante la universidad, antes de conocer a Miguel. Una relación que terminó mal, con él intentando controlar cada aspecto de mi vida. Nunca le había ocultado a Miguel que había tenido esa relación,
pero quizás no le había contado cada detalle doloroso. Miguel sabe que tuve una relación antes que él. No hay secretos entre nosotros. Doña Carmen sonrió con malicia. Pero no sabe que Javier trabaja ahora en el mismo colegio que tú, ¿verdad? No sabe que os veis todos los días, que coméis juntos en la sala de profesores. Eso es manipulación. Javier es solo un compañero ahora, y Miguel lo entendería perfectamente. ¿Y por qué no se lo has contado entonces? ¿Por qué tanto secretismo? No era secretismo. Simplemente no había surgido el tema, y la coincidencia de que Javier hubiera empezado a trabajar en mi colegio hacía apenas un mes no me había parecido relevante. Pero ahora, con las insinuaciones de doña Carmen, sonaba como una omisión deliberada. Tengo mis métodos, Lucía, continuó. Tengo fotos tuyas y de Javier hablando en el patio del colegio. Puedo hacer que parezcan algo que no son. Eso sería mentir, dije, sintiendo cómo mi voz se quebraba. Llámalo como quieras. Pero si no me das el dinero, le enseñaré esas fotos a Miguel. Le contaré cómo habéis estado viéndoos a sus espaldas. Y créeme, conozco a mi hijo. La duda es suficiente para destruir lo que tenéis. Se dirigió hacia la puerta, su postura erguida, triunfante. Tienes hasta el viernes. No me falles. La puerta se cerró tras ella, y me quedé sola en el silencio de nuestro pequeño apartamento. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras acariciaba mi vientre, intentando calmar a mi bebé, que se movía inquieto, como si hubiera sentido mi angustia. ¿Qué iba a hacer? No teníamos ese dinero, y aunque lo tuviéramos, ceder al chantaje de doña Carmen solo abriría la puerta a más demandas en el futuro, pero enfrentarla significaba arriesgarme a que cumpliera sus amenazas. No dudaba que fuera capaz de manipular la verdad para dañarme. Me levanté con dificultad del sofá y caminé hasta la ventana. La lluvia había comenzado a caer sobre Córdoba, las gotas golpeando el cristal como un eco de mis propios pensamientos agitados. En unas horas, Miguel volvería del instituto. ¿Debería contarle lo sucedido? ¿Confiar en que nuestro amor sería más fuerte que las manipulaciones de su madre? El reloj de la pared marcaba las 4. Tenía tiempo para decidir qué hacer, cómo enfrentar esta amenaza que se cernía sobre nosotros, sobre nuestra familia, porque eso éramos ahora. Miguel, nuestro bebé, y yo. Una familia que defendería con uñas y dientes. Esa noche apenas pude dormir. El peso de las amenazas de doña Carmen se mezclaba con el de mi vientre, haciendo imposible encontrar una posición cómoda. Miguel dormía a mi lado, ajeno a la tormenta que se agitaba en mi interior. No había tenido el valor de contarle lo sucedido. Cada vez que intentaba abordar el tema, las palabras se atascaban en mi garganta. Al día siguiente, el colegio fue un refugio momentáneo. Los niños de mi clase de segundo de primaria siempre conseguían arrancarme una sonrisa con sus ocurrencias. Estaba leyéndoles un cuento cuando sentí una mirada sobre mí. Javier pasaba por el pasillo y se detuvo brevemente frente a mi puerta. Me saludó con un gesto discreto y continuó su camino. Un saludo normal entre compañeros. Pero ahora, después de las insinuaciones de doña Carmen, me sentí expuesta, como si hubiera hecho algo malo. Durante el recreo, me escondí en la sala de profesores, evitando los espacios comunes. No quería darle a doña Carmen más material para sus manipulaciones. Sabía que era ridículo, que no tenía nada que ocultar, pero el miedo a sus amenazas me estaba volviendo paranoica. Al llegar a casa, encontré a Miguel sentado en el sofá, con expresión preocupada. Mi corazón dio un vuelco. Mi madre ha llamado, dijo sin preámbulos. Dice que tiene que hablar conmigo de algo importante, que vaya a verla mañana. Me senté a su lado, sintiendo cómo mis piernas flaqueaban. ¿Te dijo de qué se trata? No exactamente. Mencionó algo sobre problemas económicos en la empresa de papá, pero fue muy vaga. Ya sabes cómo es ella, le gusta el dramatismo. Asentí en silencio. Conocía bien ese rasgo de doña Carmen. Siempre convertía los asuntos cotidianos en grandes tragedias, especialmente si podía utilizarlos para manipular a Miguel. ¿Tú sabes algo?, preguntó, mirándome directamente. Estuvo aquí ayer, ¿verdad? Teresa, la vecina, me dijo que la vio salir. Teresa, la anciana del 13OB, siempre pendiente de todo lo que ocurría en el edificio. No me sorprendía que hubiera notado la visita. Sí, vino.
admití finalmente. Pero no hablamos mucho. Me odié por esa mentira. En nuestros 3 años juntos, nunca le había ocultado nada a Miguel, pero el miedo me paralizaba. ¿Y si doña Carmen cumplía su amenaza? ¿Y si le mostraba esas fotos fuera de contexto? ¿Y si sembraba la duda en él justo ahora, cuando estábamos a punto de convertirnos en padres? Lucía, ¿qué pasa? ¿Estás pálida? Miguel tomó mis manos entre las suyas. Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad? Sus ojos, tan sinceros, tan llenos de amor, me rompieron el corazón. Merecía la verdad. Tomé aire profundamente. Tu madre vino ayer con una exigencia. Dice que le debemos dinero, mucho dinero. 35.000 euros. La confusión se dibujó en su rostro. ¿Qué? Eso es absurdo. Yo no le debo nada a mi madre. Dice que es dinero de la empresa familiar, que tú lo sabes perfectamente. Miguel se levantó del sofá, pasándose las manos por el pelo con frustración. Es mentira. Es completamente falso. ¿Por qué diría algo así? No necesitaba responder. Ambos conocíamos la respuesta. Doña Carmen nunca había aceptado nuestra relación. Para ella, yo era la mujer que había alejado a su hijo del camino que ella había trazado para él. Hacerse cargo del negocio familiar, casarse con la hija de algún socio adinerado, mantener el estatus que los Domínguez habían construido durante generaciones. Hay más, continué, sintiendo un nudo en la garganta. Me amenazó. Dijo que si no le damos el dinero antes del viernes, te contará cosas sobre mí y Javier. ¿Javier? ¿Tu ex? ¿Qué tiene él que ver con esto? Ahora trabaja en mi colegio. Empezó hace un mes como profesor de educación física. Miguel frunció el ceño. No me lo habías dicho. No pensé que fuera importante. Es solo un compañero ahora, nada más. Pero mi madre... ¿Qué pretende exactamente? Las lágrimas se acumularon en mis ojos. Dice que tiene fotos nuestras hablando en el patio, que puede hacer que parezcan algo que no son, que sembrará dudas sobre la paternidad del bebé. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, dolorosas. Miguel se quedó inmóvil, como si le hubieran golpeado físicamente. Luego, lentamente, regresó al sofá y me abrazó con fuerza. Escúchame bien, Lucía. Nunca, jamás dudaría de ti. Te conozco. Confío en ti completamente. Y este bebé, puso su mano sobre mi vientre, es nuestro hijo, fruto de nuestro amor. Nadie, ni siquiera mi madre, puede cambiar eso. Su certeza, su confianza, me dieron fuerzas, pero el miedo seguía ahí, agazapado. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. No tenemos ese dinero, y aunque lo tuviéramos, no vamos a ceder al chantaje, me interrumpió con firmeza. Voy a hablar con ella mañana y aclarar las cosas. Esto ha ido demasiado lejos. Esa noche, mientras Miguel dormía, pensé en todo lo que había ocurrido. ¿Sería suficiente una conversación para detener a doña Carmen? Lo dudaba. Cuando se obsesionaba con algo, era implacable. Y ahora parecía decidida a separarnos, a cualquier precio. El miércoles transcurrió lento, angustioso. En el colegio, evité a Javier con más determinación que nunca. Durante mi hora libre, llamé a mi hermana Ana. Necesitaba desahogarme con alguien. Esa mujer es una víbora, dijo Ana tras escuchar mi relato. Siempre lo ha sido. ¿Recuerdas en vuestra boda? Ni siquiera sonrió en las fotos. Miguel va a hablar con ella hoy. Espero que entre en razón. No contengas la respiración, hermanita. Mujeres como doña Carmen no entran en razón. Tienen que salirse con la suya, cueste lo que cueste. Las palabras de Ana resonaron en mi cabeza el resto del día. Cuando llegué a casa, Miguel aún no había vuelto. Le envié un mensaje preguntando cómo había ido la conversación con su madre, pero no obtuve respuesta. A las 8 de la noche, la puerta se abrió. Miguel entró con el rostro descompuesto. Nunca lo había visto así, tan pálido, tan devastado. ¿Qué ha pasado?, pregunté acercándome a él. Se dejó caer en el sofá, mirando al vacío. No puedo creerlo. No puedo creer que mi madre sea capaz de algo así. ¿De qué hablas? ¿Qué te ha dicho? Me mostró documentos, Lucía. Documentos falsificados que supuestamente prueban que retiré dinero de las cuentas de la empresa. Y luego me enseñó las fotos. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué fotos? Tú y Javier, hablando en el patio del colegio. Nada comprometedor, pero ella ha creado toda una historia alrededor.
que os veis a escondidas, que ese es el motivo por el que nunca me dijiste que trabajaba contigo. Eso es mentira, Miguel. Lo sabes. Por supuesto que lo sé, me aseguró tomando mis manos. Le dije que estaba loca, que jamás dudaría de ti, que no le daríamos ni un céntimo. ¿Y cómo reaccionó? Miguel desvió la mirada. No bien, dijo que si no le dábamos el dinero, iría a la policía con esos documentos falsificados, que me denunciaría por apropiación indebida, que destruiría mi carrera, nuestro futuro. El pánico se apoderó de mí. No puede hacer eso. Es tu madre, por Dios. Ya no reconozco a esa mujer, Lucía. No es mi madre. Es alguien consumido por el rencor, por la amargura. Nos quedamos en silencio, contemplando el abismo que se abría ante nosotros. Si doña Carmen cumplía su amenaza, aunque los documentos fueran falsos, la sola acusación podría destrozar la reputación de Miguel en el instituto, en toda Córdoba. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté finalmente. Miguel me miró con determinación. No vamos a darle ese dinero. No vamos a permitir que nos chantajee. Hablaré con un abogado mañana. Veremos qué opciones tenemos. Esa noche, mientras Miguel finalmente conciliaba el sueño, yo permanecí despierta, sintiendo los movimientos de nuestro bebé, una vida inocente, ajena a toda esta locura. ¿Qué clase de mundo le esperaba? ¿Una familia dividida por el odio y las mentiras? No podía permitirlo. Tomé una decisión. Al día siguiente, intentaría hablar con doña Carmen a solas. Quizás, mujer a mujer, podríamos llegar a algún entendimiento. Por el bien de Miguel, por el bien de nuestro hijo. El jueves amaneció gris, como si el cielo mismo presintiera la tormenta que se avecinaba. Llamé al colegio para pedir el día libre, alegando malestar por el embarazo. No era del todo mentira. El estrés estaba pasando factura a mi cuerpo. Esperé a que Miguel saliera hacia el instituto y luego me preparé para enfrentar a mi suegra. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido sencillo pero elegante. Quería mostrarme digna, serena, no como la mujer asustada que realmente era. El taxi me dejó frente a la imponente casa de los Domínguez en el barrio de El Brillante, una de las zonas más exclusivas de Córdoba. Respiré hondo antes de tocar el timbre. Una empleada me abrió la puerta, sorprendida de verme. «Doña Lucía, no la esperábamos. Necesito hablar con doña Carmen. Es importante». La empleada me condujo a través del amplio recibidor de mármol hasta el salón principal. La casa siempre me había intimidado, con sus altos techos, sus muebles antiguos y valiosos, los retratos familiares que parecían observarte con desdén. Era el tipo de casa que te hacía sentir intrusa con solo poner un pie en ella. «Espere aquí, por favor. Avisaré a la señora», dijo la mujer antes de desaparecer por una de las puertas. Me quedé de pie, incapaz de sentarme. Mis manos acariciaban instintivamente mi vientre abultado, como si quisiera proteger a mi bebé de lo que estaba por venir. Los minutos pasaban lentamente, y empecé a pensar que doña Carmen se negaría a recibirme. Finalmente, la puerta se abrió. Mi suegra apareció vestida impecablemente, como siempre. Su cabello teñido de castaño sin una sola cana fuera de lugar. Su maquillaje perfecto a pesar de la hora temprana. Ni siquiera en la intimidad de su hogar se permitía parecer humana. «Vaya, qué sorpresa», dijo con falsa cordialidad. No esperaba visitas tan inesperadas. Su mirada recorrió mi figura, deteniéndose con desagrado en mi vientre, como había hecho tantas veces antes. Nunca había mostrado ilusión por su nieto, solo disgusto por lo que representaba. La prueba definitiva de que Miguel había elegido un camino diferente al que ella había planeado. «Tenemos que hablar», dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Doña Carmen hizo un gesto hacia el sofá. «Siéntate entonces. No quiero ser responsable si te desmayas en mi salón». Me senté en el borde del sofá, erguida, intentando mantener la compostura. Ella tomó asiento en un sillón frente a mí, cruzando elegantemente las piernas. La perfecta anfitriona, excepto por el desprecio que emanaba de cada poro de su piel. «Vine a pedirte que detengas esto», comencé. «Este chantaje, estas amenazas, no son dignas de ti, doña Carmen». Una sonrisa fría se dibujó en sus labios. «¿Y tú sabes lo que es digno de mí? Apenas me conoces, niña. Conozco lo suficiente. Sé que eres una mujer inteligente, respetada. Sé que has construido una reputación en esta ciudad.
¿Vale la pena arriesgar todo eso por una venganza? No es venganza, replicó con calma. Es justicia. Mi hijo tenía un futuro brillante antes de conocerte. Iba a hacerse cargo del negocio familiar, a casarse con alguien de su nivel. Y mírale ahora, un simple profesor, viviendo en un apartamento minúsculo, a punto de ser padre de un niño que ni siquiera sé si es suyo. Sus palabras me dolieron como bofetadas. Respiré hondo, intentando controlar mi temperamento. No había venido a pelear, sino a buscar paz. Miguel es feliz con la vida que ha elegido. Es un excelente profesor, respetado por sus alumnos y compañeros. Y este bebé, toqué mi vientre, es su hijo, nuestro hijo, tu nieto. ¿De verdad quieres empezar esa relación con mentiras y amenazas? Por un momento, algo pareció vacilar en su mirada. Un atisbo de duda, quizás incluso de vergüenza, pero desapareció tan rápido como había llegado. Lo que quiero es mi dinero, respondió con frialdad. 35.000 euros. Te quedan 24 horas. No tenemos ese dinero, doña Carmen. Y aunque lo tuviéramos, no cederíamos a un chantaje. Se levantó bruscamente, su rostro endureciéndose. Entonces atente a las consecuencias. Para mañana, Miguel estará enfrentando cargos criminales y sabrá la clase de mujer con la que se ha casado. También me puse de pie, sintiendo una oleada de mareo que ignoré. Miguel ya sabe la clase de mujer con la que se ha casado, y ahora también sabe la clase de madre que tiene. Sus ojos se entrecerraron, peligrosos. Ten cuidado con lo que dices en mi casa, Lucía. Es la verdad. Le has mostrado quién eres realmente, una mujer capaz de falsificar documentos, de inventar mentiras sobre su propio hijo, de amenazar a la madre de su nieto. Doña Carmen dio un paso hacia mí, su figura de repente amenazante a pesar de su estatura menor que la mía. Tú no sabes nada. Eres una niña tonta jugando a ser adulta. Te has aprovechado de la bondad de mi hijo. Lo has envuelto en tus mentiras. Lo has alejado de su familia. Eso no es cierto. Nunca he impedido que Miguel vea a su familia. Eres tú quien ha creado esta distancia con tus manipulaciones, tus exigencias, tu falta de respeto hacia nuestras decisiones. ¿Respeto? Su voz se elevó. ¿Me hablas de respeto cuando te has metido en nuestra familia como una ladrona? ¿Cuando has robado a mi hijo de mi lado? ¿Cuando ahora llevas en tu vientre a un niño que podría no ser de él? La acusación me golpeó como una bofetada física. Sentí que mi cuerpo temblaba de rabia, de indignación. Ese es tu problema, doña Carmen. No puedes aceptar que Miguel tenga una vida propia, decisiones propias. No soy yo quien lo ha alejado de ti. Eres tú, y tu obsesión por controlarlo. Nunca vi venir lo que sucedió a continuación. Con un movimiento rápido, doña Carmen tomó un jarrón de cristal de la mesa cercana y lo arrojó contra la pared, a centímetros de mi cabeza. El estruendo me sobresaltó, y fragmentos de cristal cayeron a mi alrededor. «Sal de mi casa», gritó, fuera de sí. «Sal antes de que haga algo de lo que me arrepienta». El miedo me paralizó por un instante. Nunca había visto a doña Carmen perder el control de esa manera. Siempre había sido fría, calculadora. Esta explosión de ira mostraba una faceta de ella que desconocía, y me aterraba. «Me iré», dije, intentando mantener la calma. «Pero esto no ha terminado. No dejaré que destruyas a mi familia». Mientras me dirigía hacia la puerta, sentí que me agarraba del brazo con fuerza sorprendente para una mujer de su edad. «Tú no eres familia», siseó, su rostro a centímetros del mío. «Eres un obstáculo, una intrusa, y los obstáculos se eliminan». Me solté de su agarre con un tirón. «No me amenaces, doña Carmen. No te tengo miedo». Era mentira. Estaba aterrorizada, pero no podía mostrarlo. No podía darle esa satisfacción. «Deberías temerme», respondió con una calma repentina que resultaba más perturbadora que su ira anterior. «Pregúntale a la anterior novia de Miguel, ¿qué ocurre cuando alguien se interpone en mi camino?» Fruncí el ceño, confundida. «¿De qué hablas?» Una sonrisa inquietante se dibujó en su rostro. ¿Nunca te has preguntado por qué rompieron Miguel y Raquel tan repentinamente? ¿Por qué ella desapareció de Córdoba de la noche a la mañana? Un escalofrío recorrió mi espalda. Miguel me había hablado poco de su relación anterior, solo que había terminado mal, que ella se había mudado a Madrid por trabajo. Nunca había profundizado en los detalles. «Estás mintiendo de nuevo», dije.
aunque la duda ya se había instalado en mi mente. Piensa lo que quieras. Pero no digas que no te advertí. Salí de la casa con paso apresurado, respirando con dificultad. El aire fresco de la mañana me golpeó, trayéndome de vuelta a la realidad. Necesitaba alejarme de allí lo antes posible. Caminé unas cuadras, intentando calmarme, antes de pedir un taxi. Mis manos temblaban mientras buscaba el teléfono en mi bolso. Marqué el número de Miguel, pero saltó directamente al buzón de voz. Estaría dando clase. El taxi me dejó frente a nuestro edificio. Subí las escaleras lentamente, sintiendo el peso del día en cada paso. Al llegar a nuestro piso, noté algo extraño. La puerta estaba entreabierta. «¿Miguel?», llamé, empujando la puerta con cautela. No hubo respuesta. Un silencio inquietante llenaba el apartamento. Entré despacio, alerta. Lo que vi me dejó sin aliento. El salón estaba destrozado. Los cojines del sofá rajados, el contenido de los cajones esparcido por el suelo, los marcos de fotos rotos. «Dios mío», susurré, llevándome las manos a la boca. Alguien había entrado en nuestra casa, había violado nuestro espacio seguro, y sabía exactamente quién había sido. Doña Carmen no había perdido el tiempo después de mi visita. Recorrí el apartamento con el corazón latiendo desbocado. El dormitorio estaba en el mismo estado caótico. El colchón cortado, la ropa tirada, las pertenencias personales revueltas. Pero lo que me hizo romper en llanto fue ver la habitación que estábamos preparando para el bebé. La cuna que Miguel había montado con tanto amor estaba destrozada, los pequeños conjuntos de ropa rasgados, los peluches decapitados. Era un mensaje claro. No había límites para lo que doña Carmen estaba dispuesta a hacer. Tomé el teléfono con manos temblorosas y llamé a la policía. Mientras esperaba, me senté en el suelo del pasillo, incapaz de permanecer en ninguna de las habitaciones devastadas. El bebé se movía inquieto en mi vientre, como si sintiera mi angustia. «Tranquilo, mi amor», susurré, acariciando mi barriga. «Todo estará bien, te lo prometo». Pero no estaba segura de poder cumplir esa promesa. El nivel de violencia del ataque a nuestro hogar indicaba que doña Carmen había cruzado una línea de la que no habría vuelta atrás. El timbre sonó, sobresaltándome. No podía ser la policía, había pasado muy poco tiempo. Me levanté con dificultad y me acerqué a la puerta. «¿Quién es?», pregunté temerosa. «Soy yo, Lucía». «Abre la puerta». La voz de doña Carmen al otro lado de la puerta me heló la sangre. ¿Cómo se atrevía a volver después de lo que había hecho? ¿Qué más quería de nosotros? «La policía viene en camino», respondí, intentando que mi voz sonara firme. «Será mejor que te vayas». Una risa fría llegó desde el otro lado. «¿La policía? ¿Y qué les dirás? Que tu suegra malvada destrozó tu casa. ¿Tienes pruebas? Hablaré con Miguel primero. Él sabrá qué hacer». «Miguel ya no confía en ti», respondió con tono triunfante. «Le he mostrado más fotos, más pruebas. Está devastado». El pánico me invadió. «Estás mintiendo. Abre la puerta y lo comprobaremos. Tengo algo que mostrarte». Apoyé la frente contra la puerta intentando pensar. No debía abrirle. Era demasiado peligroso. Pero si realmente tenía algo que pudiera dañar aún más mi relación con Miguel, necesitaba saberlo. «No voy a abrir», dije finalmente. «Deja lo que sea bajo la puerta y vete». Hubo un momento de silencio. Luego escuché un suspiro exasperado. «Siempre complicando las cosas», murmuró. «Está bien como quieras». Esperé, tensa, pero no escuché ningún papel deslizarse bajo la puerta. En cambio, oí un ruido metálico. Con horror, comprendí lo que estaba ocurriendo. Doña Carmen tenía llave de nuestro apartamento. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió. Doña Carmen entró, su rostro una máscara de determinación fría. Llevaba algo en la mano, pero no pude distinguir qué era. «Te dije que te fueras», balbuceé, retrocediendo. «Y yo te dije que me dieras el dinero», respondió acercándose. «Pero eres demasiado terca, igual que tu marido». Intenté mantener la distancia, pero el pasillo era estrecho. Mi espalda chocó contra la pared. «Doña Carmen, por favor, piense en su nieto». Sus ojos se oscurecieron. «Ese no es mi nieto. Es el resultado de tu traición». «Eso no es cierto. Este bebé es de Miguel, su hijo». «¡Mentira!», gritó fuera de sí.
Todo lo que sale de tu boca son mentiras. Levantó la mano y vi lo que sostenía. Unas tijeras grandes, de las que se usan para cortar tela. Las mismas que probablemente había utilizado para destrozar nuestras pertenencias. El terror me paralizó. No podía creer que hubiera llegado a este punto, que realmente pudiera hacerme daño físico. Piense en lo que está haciendo, supliqué. Es la madre de Miguel. Va a perder a su hijo para siempre si me hace daño. Por un instante pareció dudar, pero entonces su rostro se endureció nuevamente. Miguel entenderá. Con el tiempo comprenderá que lo hice por su bien. Levantó las tijeras y, en un acto desesperado, intenté empujarla para abrirme paso. Pero mi estado de embarazo me hacía torpe, lenta. Doña Carmen esquivó mi empujón y, en el forcejeo, sentí un dolor agudo en el costado. Las tijeras habían rozado mi cuerpo. No era una herida profunda, pero sentí el calor de la sangre empapando mi vestido. El shock me hizo tambalear y me llevé las manos instintivamente al vientre. El grito que salió de mi garganta pareció despertar algo en doña Carmen. Miró las tijeras en su mano, luego la mancha roja que se extendía por mi vestido. Sus ojos se abrieron con sorpresa, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Yo no quería, balbuceó, dejando caer las tijeras al suelo. Me deslicé por la pared hasta quedar sentada, presionando la herida con una mano mientras con la otra protegía mi vientre. El dolor era intenso, pero estaba más preocupada por mi bebé que por mí misma. Necesito un médico, logré decir entre jadeos. Por favor, llame a una ambulancia. Doña Carmen permaneció inmóvil, como petrificada por lo que había hecho. Luego, lentamente, retrocedió hacia la puerta. Lo siento, murmuró, aunque no supe si se disculpaba conmigo o consigo misma. Y entonces, hizo lo impensable. Salió del apartamento, dejándome herida en el suelo. El sonido de la puerta cerrándose resonó en el silencio. Me quedé sola, sangrando, con el miedo creciendo en mi interior como una marea oscura. Mi teléfono había quedado en el bolso, tirado en algún lugar del destrozado salón. ¡Ayuda! Intenté gritar, pero mi voz salió débil. Por favor, alguien, ayuda. Mientras la conciencia comenzaba a abandonarme, un pensamiento se aferraba a mi mente. Tenía que sobrevivir. Por mi bebé. Por Miguel. No podía permitir que doña Carmen ganara. No así. El sonido lejano de sirenas fue lo último que escuché antes de que la oscuridad me envolviera por completo. Lo primero que percibí fue el olor, ese aroma inconfundible a desinfectante y medicamentos que solo puede pertenecer a un hospital. Antes de abrir los ojos, sentí el roce áspero de sábanas que no eran las mías y el sonido rítmico de algún aparato electrónico cerca de mi cabeza. Intenté moverme, pero una punzada de dolor me recordó lo sucedido. Las imágenes regresaron en oleadas. Doña Carmen, las tijeras, la sangre en mi vestido. Mi corazón se aceleró y el pitido de la máquina a mi lado aumentó su ritmo, delatándome. «¿Lucía? ¿Puedes oírme?» La voz de Miguel llegó como desde muy lejos. Luché por abrir los ojos, por encontrarlo. Finalmente, la luz blanquecina de la habitación me cegó por un instante. «Mi bebé», fueron las primeras palabras que salieron de mis labios resecos. «¿Cómo está mi bebé?» Miguel tomó mi mano entre las suyas. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas y barba de varios días. Nunca lo había visto tan agotado, tan vulnerable. «Está bien, amor. El bebé está bien», respondió con voz quebrada. «Los médicos dicen que es un pequeño luchador». Un sollozo de alivio escapó de mi garganta. Llevé mi mano libre a mi vientre, aún abultado bajo la delgada sábana del hospital. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegué aquí? Miguel se sentó en el borde de la cama, acariciando mi cabello con ternura. Teresa, nuestra vecina, escuchó gritos y llamó a la policía. Cuando llegaron, te encontraron inconsciente en el pasillo. Me llamaron inmediatamente. Recordé a la anciana del 3B, siempre pendiente de todo lo que ocurría en el edificio. Nunca imaginé que su curiosidad terminaría salvándome la vida. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? 2 días, respondió Miguel. Perdiste mucha sangre, Lucía. La herida no era profunda, pero en tu estado, los médicos estaban preocupados. 2 días. Había perdido 2 días de mi vida en esa cama de hospital. Mi mente intentaba procesar todo lo sucedido, ordenar los acontecimientos. Tu madre.
dije finalmente. Ella fue quien me atacó, quien destrozó nuestro apartamento. Miguel asintió, su rostro endureciéndose. Lo sé. La policía encontró sus huellas por todas partes, y las tijeras tenían sus iniciales grabadas. Las reconocí de inmediato. Son las que usa para cortar telas en su taller de costura. ¿La han detenido? Sí, respondió con un suspiro pesado. Está bajo custodia. Los cargos son graves: allanamiento, destrucción de propiedad, agresión con arma blanca a una mujer embarazada. No saldrá bajo fianza. La noticia debería haberme reconfortado, pero solo sentí una profunda tristeza. No por doña Carmen, sino por Miguel, por mucho daño que nos hubiera hecho. Seguía siendo su madre. Lo siento, murmuré. Sé que esto debe ser horrible para ti. Miguel negó con la cabeza. No te disculpes. Tú eres la víctima aquí, Lucía. Tú y nuestro bebé. Nunca me perdonaré no haber estado allí para protegeros. No podías saberlo. Nadie podía imaginar que llegaría tan lejos. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. Las palabras parecían insuficientes para expresar el dolor, la traición, el miedo que habíamos experimentado. La puerta de la habitación se abrió, interrumpiendo nuestros pensamientos. Una doctora de mediana edad entró con una tableta en la mano. Su rostro reflejaba profesionalismo, pero también una calidez reconfortante. «Buenos días, Lucía. Soy la doctora Vázquez. Me alegra verte despierta», dijo, acercándose a la cama. «¿Cómo te sientes?» «Dolorida, cansada, pero aliviada de que mi bebé esté bien». La doctora sonrió levemente. «Es comprensible. Has pasado por una experiencia traumática, pero tanto tú como tu pequeño habéis demostrado ser muy fuertes». Revisó los monitores, anotó algo en su tableta y luego me examinó con movimientos suaves pero seguros. «La herida está cicatrizando bien», comentó. «No hubo daño en órganos internos, afortunadamente. En cuanto al bebé, hemos estado monitorizando sus constantes y todo parece normal, pero me gustaría hacer una ecografía para asegurarnos». Miguel apretó mi mano y pude sentir su tensión. «¿Es necesario? ¿Hay algún motivo de preocupación?» La doctora Vázquez nos miró a ambos con calma. «Es solo una precaución estándar. En casos de trauma durante el embarazo, siempre realizamos un seguimiento exhaustivo. Pero todos los indicadores hasta ahora son positivos». Asentí, intentando mantener la calma. «Por supuesto, lo que sea necesario». Mientras la doctora preparaba el equipo para la ecografía, miré alrededor de la habitación por primera vez. Había flores en una mesita cercana y reconocí un peluche de mi hermana Ana. También noté una pequeña maleta en un rincón. «¿Has estado aquí todo el tiempo?», pregunté a Miguel. «No me he movido de tu lado», respondió. «No podía dejarte sola». «¿Y el instituto?» «Han sido muy comprensivos. Me han dado permiso hasta que te recuperes». La doctora aplicó el gel frío sobre mi vientre y comenzó a mover el transductor. El sonido familiar del latido de nuestro bebé llenó la habitación. Rápido, constante, lleno de vida. Las lágrimas acudieron a mis ojos. «Ahí está», dijo la doctora Vázquez con una sonrisa. «Un corazón fuerte. Y mira, está moviéndose». En la pantalla, la silueta de nuestro hijo se dibujaba con claridad. Sus pequeñas manos, su perfil, su corazón palpitante. Estaba bien. A pesar de todo el horror, nuestro bebé estaba bien. «Todo parece normal», continuó la doctora. «Tamaño adecuado para las 30 semanas, buena cantidad de líquido amniótico, posición correcta. No veo ningún motivo de preocupación». El alivio nos inundó a ambos. Miguel besó mi frente y vi que también luchaba contra las lágrimas. «Sin embargo», añadió la doctora, «me gustaría que permanecieras en observación un par de días más. Has sufrido un shock importante y quiero asegurarme de que no hay riesgo de parto prematuro». «Por supuesto», respondió Miguel antes de que yo pudiera decir nada. «Lo que sea mejor para ellos». Cuando la doctora nos dejó solos de nuevo, un pensamiento inquietante cruzó mi mente. «Miguel, nuestro apartamento, no te preocupes por eso ahora», me interrumpió suavemente. «Ana y su marido han estado ayudando a limpiarlo y reparar lo que se pueda. Lo importante es que te recuperes. Pero la habitación del bebé, todas sus cosas estaban destrozadas. Lo reemplazaremos todo», aseguró. «Tenemos tiempo». Asentí,
aunque el recuerdo de la destrucción seguía fresco en mi memoria. No era solo el valor material de las cosas, sino lo que representaban, nuestras ilusiones, nuestros planes para el futuro, nuestra seguridad. ¿Has hablado con tu padre?, pregunté, recordando de pronto al padre de Miguel. Su rostro se ensombreció. Sí, está destrozado. No puede creer lo que ha hecho mi madre. Ha venido a verte, pero estabas inconsciente. Dice que pagará todos los daños, aunque le he dicho que no es necesario. No es culpa suya. Lo sé, pero se siente responsable. Dice que debió haber visto las señales, que mi madre llevaba años comportándose de forma cada vez más errática, más obsesiva. Nunca había tratado mucho con mi suegro. Era un hombre callado, siempre a la sombra de la personalidad dominante de doña Carmen. Me pregunté cuánto habría sufrido a su lado, cuántas situaciones similares habría tenido que manejar en silencio. La tarde avanzó con visitas del personal médico, llamadas de familiares preocupados y largos silencios entre Miguel y yo. Había tanto que procesar, tantas heridas que sanar, no solo las físicas. Cuando llegó la noche y las luces del hospital se atenuaron, Miguel se acomodó en el sillón junto a mi cama, negándose a irse a pesar de mi insistencia. «Descansa», me dijo, acariciando mi mejilla. «Yo velaré tu sueño». Cerré los ojos, agotada física y emocionalmente. El sueño comenzaba a envolverme cuando un pensamiento repentino me sacudió. «Miguel», susurré en la penumbra. «¿Recuerdas lo que dijo tu madre sobre Raquel, tu exnovia?» Dijo algo extraño, como si ella hubiera hecho algo para separaros. En la tenue luz, vi cómo su cuerpo se tensaba. «No pienses en eso ahora, Lucía. Solo son más manipulaciones». Pero sonaba tan segura, tan específica. Miguel suspiró profundamente. «Mañana hablaremos de ello, ¿de acuerdo? Ahora necesitas descansar». Asentí, aunque la inquietud persistía. Había algo en la reacción de Miguel, en su renuencia a hablar del tema, que me hacía pensar que quizás había más verdad en las palabras de doña Carmen de lo que él quería admitir. Mientras me sumergía en el sueño, fragmentos de conversaciones, imágenes borrosas y miedos indefinidos se mezclaban en mi mente. ¿Qué más descubriríamos sobre doña Carmen? ¿Qué otros secretos oscuros guardaba la familia en la que me había casado? El pitido constante de los monitores me arrulló hacia la inconsciencia, con una última imagen flotando en mi mente. Nuestro bebé, moviéndose en la pantalla de la ecografía, ajeno a todo el drama que lo rodeaba, pero irremediablemente parte de él. La mañana siguiente trajo consigo una calma engañosa. El sol de Córdoba se filtraba por las cortinas del hospital, dibujando patrones dorados en el suelo aséptico. Miguel dormía incómodamente en el sillón, su cuerpo doblado en una posición que seguramente le pasaría factura más tarde. No quise despertarlo. Necesitaba ese descanso, por breve que fuera. Una enfermera entró silenciosamente para revisar mis constantes. Me sonrió al verme despierta. «Buenos días. ¿Has podido dormir algo?», preguntó en voz baja. «Un poco», respondí. «Las pesadillas no ayudan», asintió comprensivamente mientras anotaba los datos de los monitores. «Es normal después de un trauma. Hablaré con la doctora para que te recete algo que te ayude a descansar mejor». «Gracias, pero prefiero no tomar nada. Por el bebé. Hay opciones seguras durante el embarazo», aseguró. «Pero respetamos tu decisión, por supuesto». Cuando terminó y se dispuso a salir, una duda me asaltó. «Disculpa», la llamé. «¿Sabes si está previsto que me hagan más pruebas hoy?» La doctora Vázquez ha ordenado un análisis de sangre completo y otra ecografía para esta tarde. Quiere asegurarse de que todo sigue evolucionando bien. Agradecí la información y volví a quedarme sola con mis pensamientos. La conversación inconclusa con Miguel sobre Raquel seguía rondando mi mente. ¿Qué había ocurrido realmente entre ellos? ¿Hasta dónde había llegado doña Carmen en su obsesión por controlar la vida de su hijo? Miguel se despertó con un sobresalto, como si alguna pesadilla lo hubiera sacudido. Me miró inmediatamente, asegurándose de que yo seguía allí, de que estaba bien. «Buenos días», dije con una pequeña sonrisa. «Parece que el sillón no es el mejor lugar para dormir». Se frotó el cuello, haciendo una mueca de dolor. «He dormido en sitios peores», bromeó, aunque sus ojos seguían cargados de preocupación. «¿Cómo te encuentras hoy?» «Mejor físicamente, mentalmente».
Es otra historia. Se acercó a la cama y tomó mi mano. Su tacto era cálido, reconfortante. Era increíble cómo, en medio de tanto caos, su presencia seguía siendo mi mayor fuente de seguridad. Miguel, comencé, sabiendo que no podía postergar más la conversación. Necesito que me cuentes sobre Raquel, sobre lo que dijo tu madre. Su rostro se ensombreció, y por un momento temí que volviera a evadir el tema, pero después de un largo suspiro, asintió. Tienes razón. Mereces saberlo todo. Se sentó en el borde de la cama, sin soltar mi mano. Raquel y yo estuvimos juntos casi 2 años. Era lo que mi madre consideraba la pareja perfecta para mí. Su padre era socio del mío en la empresa. Venía de una buena familia. Estudiaba derecho. La nuera ideal, murmuré. Exacto. Y al principio, yo creía estar enamorado. Era cómodo, ya sabes, seguir el camino que todos esperaban de mí. ¿Qué cambió? Miguel miró hacia la ventana, como si buscara las palabras en la luz del sol. Empecé a darme cuenta de que no era feliz, que estaba viviendo la vida que mis padres habían planeado, no la mía. Comencé a cuestionar todo, mi carrera en la empresa familiar, mi relación con Raquel, mis verdaderos deseos. ¿Y se lo dijiste a ella? Sí, tuvimos varias conversaciones difíciles. Ella no entendía por qué de repente quería cambiar todo lo que teníamos. Para Raquel, nuestro futuro estaba claramente trazado. Yo me haría cargo de la parte comercial de la empresa, ella ejercería como abogada, nos casaríamos, tendríamos hijos, todo perfectamente planeado. Pero tú querías ser profesor, dije, recordando cómo Miguel me había contado su pasión por la enseñanza, reprimida durante años por las expectativas familiares. Exacto, siempre había sido mi sueño, pero nunca me había atrevido a perseguirlo de verdad. Hasta ese momento. Hizo una pausa, su rostro ensombreciéndose. Cuando le dije a mi madre que planeaba dejar la empresa y estudiar el máster en educación, se puso furiosa. Nunca la había visto así. Dijo que estaba tirando mi vida por la borda, que estaba deshonrando el legado familiar. ¿Y Raquel? Ella. Inicialmente me apoyó, o eso creí. Dijo que entendía mi necesidad de seguir mi vocación. Pero ahora sé que simplemente estaba ganando tiempo, coordinándose con mi madre. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué hicieron? Miguel tomó aire profundamente. Un día Raquel apareció en mi apartamento, destrozada. Llorando me confesó que había estado viéndose con otro hombre, que me había sido infiel durante meses. Me mostró mensajes, fotos. Me dijo que ya no sentía lo mismo por mí, que lo nuestro había terminado. Dios mío, susurré, sintiendo una mezcla de compasión por su dolor pasado y una creciente sospecha. ¿Y era cierto? No, respondió, su voz apenas audible. Nada era cierto. Las fotos eran manipuladas, los mensajes inventados. Me enteré meses después, cuando ya estaba en Madrid estudiando el máster. Un amigo común me contó que Raquel nunca había querido romper conmigo, que había sido mi madre quien la había presionado. ¿Presionado cómo? Miguel cerró los ojos, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. Mi madre descubrió algo del pasado de Raquel, algo que su familia había mantenido en secreto. Su hermano había tenido problemas con las drogas, había estado en rehabilitación. Era algo que podría afectar seriamente la reputación de su familia si se hacía público. La chantajeó, concluí, sintiendo cómo las piezas encajaban. Igual que intentó hacer conmigo. Exactamente. Le dijo a Raquel que tenía 2 opciones. O me dejaba de forma que yo quedara tan dolido que no quisiera saber nada más de ella, o se arriesgaba a que toda Córdoba se enterara del problema de su hermano. Y Raquel eligió proteger a su familia. Miguel asintió. No puedo culparla. Estaba entre la espada y la pared. Cuando me enteré de la verdad, intenté contactar con ella, pero ya se había mudado a Madrid. Nunca respondió a mis llamadas ni mensajes. El silencio se instaló entre nosotros, pesado con las implicaciones de lo que acababa de contarme. Doña Carmen no era simplemente una suegra difícil o una madre controladora. Era alguien capaz de manipular, chantajear y destruir vidas para conseguir lo que quería. Miguel, lo siento mucho, dije finalmente. Debió ser terrible descubrir algo así de tu propia madre. Lo fue.
Rompí todo contacto con ella durante casi un año. Solo volvía a hablar con mi padre, que siempre había sido ajeno a sus maquinaciones, o al menos eso creía yo. ¿Crees que tu padre sabía? ¿Que era cómplice? Miguel negó con la cabeza. No creo que fuera cómplice activo, pero sí creo que ha elegido mirar hacia otro lado durante muchos años. Es más fácil que enfrentarse a la verdad. La puerta se abrió de repente, interrumpiendo nuestra conversación. La doctora Vázquez entró, acompañada de otro médico que no había visto antes. Sus rostros mostraban una seriedad que me alarmó instantáneamente. «Buenos días», dijo la doctora. «Lucía, Miguel, me gustaría presentarles al doctor Mendoza, especialista en medicina fetal. Ha revisado tus últimas pruebas y nos gustaría comentaros algo». Mi corazón se aceleró. «¿Pasa algo con mi bebé?», pregunté, sintiendo cómo el miedo me atenazaba la garganta. La doctora Vázquez se acercó a mi cama. «Durante la ecografía de ayer observamos algo que nos gustaría investigar con más detalle. El doctor Mendoza es el mejor especialista de Andalucía en este campo». El doctor Mendoza, un hombre de unos 50 años con expresión amable, tomó la palabra. «En las imágenes hemos detectado una posible anomalía en el desarrollo cardíaco del feto. No es algo que podamos diagnosticar con certeza solo con una ecografía estándar, por lo que hemos programado una ecocardiografía fetal para esta tarde». El mundo pareció detenerse a mi alrededor. Miguel apretó mi mano con tanta fuerza que casi dolía, pero apenas lo noté. Mi mente estaba procesando las palabras del médico, intentando comprender su alcance. «¿Una anomalía cardíaca?», repitió Miguel, su voz temblorosa. «¿Qué tipo de anomalía?». «Parece ser una comunicación interventricular», explicó el doctor Mendoza. «Es una pequeña abertura en la pared que separa los dos ventrículos del corazón. Es relativamente común, afecta aproximadamente a 1 de cada 500 nacimientos». ¿Es grave?», logré preguntar. «Depende del tamaño del defecto», respondió con calma. «Muchas veces son pequeños y se cierran solos durante los primeros años de vida. Otros requieren intervención quirúrgica, pero el pronóstico generalmente es bueno». La doctora Vázquez intervino. «Es importante que entendáis que esto es solo una sospecha basada en las imágenes preliminares. La ecocardiografía nos dará un diagnóstico más preciso». ¿Cómo no lo detectaron antes?», preguntó Miguel. «Lucía ha tenido sus revisiones normales durante todo el embarazo. Los médicos intercambiaron una mirada que no supe interpretar. Según tu historial», dijo la doctora Vázquez, dirigiéndose a mí, «no se realizó la ecografía morfológica de las 20 semanas, que es cuando suelen detectarse este tipo de anomalías». Fruncí el ceño, confundida. «Eso no es posible. Yo acudí a todas mis citas». «Con el doctor Romero, ¿verdad?», preguntó la doctora, consultando su tableta. «Sí, era mi ginecólogo. Doña Carmen lo recomendó, dijo que era amigo de la familia». Un silencio incómodo llenó la habitación. Miguel se tensó visiblemente a mi lado. «¿Qué ocurre?», pregunté, sintiendo que había algo que no me estaban diciendo. La doctora Vázquez parecía elegir cuidadosamente sus palabras. «Hemos revisado tu historial completo. La ecografía de las 20 semanas aparece como realizada, con resultados normales, pero no hay imágenes adjuntas. Solo un informe muy básico firmado por el doctor Romero». «No entiendo», dije, aunque un presentimiento terrible empezaba a formarse en mi mente. «Lucía», intervino Miguel, su voz tensa. «¿Recuerdas esa ecografía específicamente? ¿Te mostró el doctor las imágenes detalladas como en las otras citas?». Intenté hacer memoria. Las visitas al ginecólogo se mezclaban en mi mente. Recuerdo que fue una consulta más corta de lo habitual. El doctor dijo que todo estaba bien, pero no me enseñó imágenes, ahora que lo pienso. Dijo que la máquina no estaba imprimiendo correctamente ese día. Miguel se levantó de golpe, su rostro pálido. «¿Estás diciéndome?», se dirigió a los médicos, «que es posible que esa ecografía nunca se realizara adecuadamente? ¿Que este problema podría haberse detectado hace semanas?». El doctor Mendoza respondió con cautela profesional. «No podemos afirmar eso con certeza. Pero sí es extraño que no haya imágenes en el historial, solo un informe muy escueto». «Mi madre», murmuró Miguel, pasándose las manos por el pelo con desesperación. «Ella recomendó al médico. Ella insistió en que fuera él quien llevara el embarazo. El puzzle que se formaba ante nosotros era demasiado horrible para contemplarlo.
¿Sería posible que doña Carmen hubiera manipulado incluso esto? ¿Que hubiera interferido en la atención médica de su propio nieto? Por favor, dije, sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos. Hagan esa ecocardiografía cuanto antes. Necesitamos saber exactamente qué ocurre con nuestro bebé. Los médicos asintieron. La doctora Vázquez puso una mano en mi hombro en un gesto de apoyo. La haremos esta misma tarde. Y Lucía, pase lo que pase, quiero que sepas que tu bebé está en buenas manos ahora. Haremos todo lo posible por él. Cuando se marcharon, Miguel y yo nos quedamos en un silencio abrumador. Las implicaciones de lo que acabábamos de descubrir eran demasiado dolorosas para verbalizarlas. No puede ser, dijo finalmente Miguel, su voz quebrada. No puedo creer que haya llegado tan lejos, que haya puesto en riesgo la salud de su propio nieto. Quizás nos estamos precipitando, intenté razonar, aunque ni yo misma creía en mis palabras. Quizás solo fue un error administrativo, o el doctor realmente tuvo problemas con el equipo ese día. Miguel negó con la cabeza. Conozco a mi madre, Lucía, y después de todo lo que ha hecho, esto encaja perfectamente. Romero es amigo suyo desde hace años. Haría cualquier cosa que ella le pidiera. Me estremecí. La crueldad, la premeditación que implicaba algo así, superaba todo lo que había imaginado. Era un nivel de maldad que me costaba comprender. ¿Por qué? Susurré, las lágrimas corriendo por mis mejillas. ¿Por qué odiarnos tanto? ¿Por qué querer hacernos tanto daño? Miguel se sentó de nuevo junto a mí, abrazándome con cuidado de no lastimar mi herida. No es odio hacia ti o hacia el bebé. Es su forma retorcida de amar, de intentar controlar lo que considera suyo. En su mente, todo lo que ha hecho ha sido para protegerme, para que vuelva al redil familiar. Pero nuestro hijo, un bebé inocente, para ella no es real. No es parte de la familia hasta que ella lo acepte como tal. Es enfermizo, lo sé. Nos quedamos abrazados, compartiendo un dolor que iba más allá de las palabras. La traición que sentíamos era absoluta. Ya no se trataba solo de amenazas o manipulaciones. Si nuestras sospechas eran ciertas, doña Carmen había jugado con la salud, quizás con la vida de nuestro hijo no nacido. Necesito hacer una llamada, dijo Miguel de repente, separándose de mí. Voy a contactar con un abogado. Esto ya no es solo un asunto familiar. Si el doctor Romero ha falsificado informes médicos por petición de mi madre, debe responder ante la justicia. Asentí, demasiado abrumada para hablar. Mientras Miguel salía al pasillo para hacer la llamada, me quedé sola con mis pensamientos y mis miedos. Acaricié mi vientre, sintiendo los movimientos de mi bebé. Te prometo que estarás bien, susurré. Mamá y papá te protegerán. Nadie volverá a hacerte daño. No sabía si podría cumplir esa promesa, pero en ese momento sentí que mi amor de madre era más fuerte que cualquier maldad que doña Carmen pudiera concebir. Ese amor sería nuestro escudo, nuestra fortaleza en los difíciles días que nos esperaban. Las horas que precedieron a la ecocardiografía fueron las más largas de mi vida. Cada minuto se estiraba como una eternidad mientras esperábamos saber el verdadero estado de salud de nuestro hijo. Miguel permanecía a mi lado, intentando mostrar fortaleza, pero podía ver el miedo en sus ojos, idéntico al mío. Ana llegó poco antes del mediodía, trayendo consigo una pequeña maleta con mis cosas personales. Su rostro normalmente alegre estaba sombrío, preocupado. Me abrazó con cuidado, como si temiera romperme. «Estamos todos contigo, hermanita», susurró en mi oído. «Mamá y papá vendrán esta tarde. Están arreglando todo para quedarse unos días». La idea de tener a mis padres cerca me reconfortó. Los necesitaba más que nunca. Necesitaba su amor incondicional, su apoyo sin fisuras. «¿Cómo está el apartamento?», pregunté, aunque realmente no me importaba. Era solo una forma de distraer mi mente de la inminente prueba médica. Ana intercambió una mirada con Miguel antes de responder. «Hemos limpiado lo mejor posible. Algunos muebles tendrán que ser reemplazados, y las paredes necesitan una mano de pintura, pero es habitable. La habitación del bebé la estamos reconstruyendo desde cero», intervino Miguel. «Ya he encargado una nueva cuna, y Ana ha comprado ropa y juguetes para reemplazar los que se perdieron. Será incluso más bonita que antes», aseguró mi hermana con una sonrisa forzada.
Ya lo verás. Asentí, agradecida por sus esfuerzos, aunque sabía que ninguna habitación recién decorada podría borrar el trauma de lo sucedido, la violación de nuestro espacio íntimo, de nuestros sueños. A las 4 de la tarde, una enfermera vino a buscarme para la ecocardiografía. Me trasladaron en silla de ruedas hasta una sala especial donde el doctor Mendoza ya esperaba junto a un equipo de alta tecnología. Intentaremos que sea lo más breve posible, me aseguró mientras me ayudaban a tumbarme en la camilla. Pero necesitamos imágenes muy precisas, así que puede llevar algo más de tiempo que una ecografía normal. Miguel se situó a mi lado, sosteniendo mi mano mientras el gel frío se extendía sobre mi vientre. La tensión en la sala era palpable mientras el doctor comenzaba a mover el transductor, observando atentamente la pantalla. El silencio era tan denso que podía oírse el zumbido de los aparatos. De vez en cuando, el doctor Mendoza hacía alguna indicación técnica a la enfermera que le asistía, o me pedía que cambiara ligeramente de posición. Sus ojos no se apartaban de la pantalla, su rostro inescrutable. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente habló. Bien, creo que tengo toda la información que necesitaba. Vamos a limpiarte y luego hablaremos de lo que hemos encontrado. Esos minutos de espera, mientras me limpiaban el gel y me incorporaban, fueron una tortura. Miguel apretaba mi mano tan fuerte que dolía, pero agradecía ese dolor. Era real, tangible, a diferencia del miedo que flotaba entre nosotros. El doctor Mendoza se sentó frente a nosotros, con una carpeta donde había estado tomando notas. Su expresión se había suavizado, lo que me dio un rayo de esperanza. Como sospechábamos, comenzó, hay una comunicación interventricular, un pequeño orificio en la pared que separa los ventrículos del corazón. Sin embargo, después de observarlo detenidamente, puedo deciros que es relativamente pequeño, de unos 3 milímetros. ¿Eso es bueno?, preguntó Miguel, su voz tensa. En términos relativos, sí. Los defectos de este tamaño suelen tener buen pronóstico. Muchos se cierran espontáneamente durante los primeros años de vida del niño. Un sollozo de alivio escapó de mi garganta. No era la mejor noticia posible, pero tampoco la peor que habíamos temido. ¿Qué ocurrirá cuando nazca?, pregunté. ¿Necesitará cirugía inmediata? No, no será necesaria una intervención inmediata. Tras el nacimiento, realizaremos un seguimiento estrecho por parte de cardiología pediátrica. El bebé probablemente necesitará medicación para ayudar a su corazón a funcionar correctamente mientras el defecto se cierra por sí solo, si es que lo hace. ¿Y si no se cierra?, insistió Miguel. Si después de 1 o 2 años vemos que el defecto persiste y está causando problemas, entonces sí consideraríamos la cirugía. Pero es un procedimiento bien establecido, con una tasa de éxito muy alta. Asimilamos la información en silencio. Era un diagnóstico serio, pero manejable. Nuestro hijo tendría que enfrentar desafíos desde su nacimiento, pero había esperanza, un camino claro a seguir. Hay algo más que deberíais saber, añadió el doctor Mendoza, su tono volviéndose más grave. Este tipo de defectos cardíacos son detectables en la ecografía morfológica de las 20 semanas. Con un equipo adecuado y un profesional experimentado, no debería haberse pasado por alto. La rabia que había estado conteniendo desde que supe del posible engaño del doctor. Romero volvió a surgir con fuerza. ¿Está diciendo que esto podría haberse diagnosticado hace 10 semanas? ¿Que podríamos haber estado preparándonos todo este tiempo? No puedo afirmarlo con certeza sin ver las imágenes de esa ecografía, que aparentemente no existen. Pero sí, en condiciones normales, este defecto debería haber sido detectado entonces. Miguel se levantó, incapaz de contener su frustración. ¿Se da cuenta de lo que esto significa? Si es cierto que mi madre conspiró con el doctor Romero para ocultar este diagnóstico... Miguel, lo interrumpí, tomando su mano. No ahora. Primero tenemos que centrarnos en nuestro bebé, en su bienestar. La justicia puede esperar. El doctor Mendoza nos miró con comprensión. Entiendo vuestra frustración y vuestra rabia. Y si efectivamente ha habido mala praxis médica, debe ser investigada. Pero Lucía tiene razón. Ahora lo prioritario es el bienestar de ambos. Nos explicó los siguientes pasos. Un seguimiento más estrecho durante las semanas restantes del embarazo. La planificación del parto en un hospital con unidad de cardiología pediátrica. Y el tratamiento que probablemente necesitaría el bebé tras su nacimiento.
Cuando regresamos a la habitación, mis padres ya habían llegado. Mi madre, con su delantal de flores aún puesto bajo el abrigo, como si hubiera salido corriendo de casa en medio de sus tareas, y mi padre, con su rostro curtido por años de trabajo al aire libre, mostrando una preocupación que rara vez dejaba ver. No hicieron preguntas al vernos, simplemente nos abrazaron, envolviéndonos en ese amor incondicional que solo unos padres pueden dar. Y entonces, rodeada por mi familia, por las personas que realmente me querían, me permití llorar. No eran lágrimas de desesperación, sino de liberación, de aceptación. Esa noche, después de que mis padres se marcharan al pequeño hostal donde se alojarían, Miguel y yo tuvimos una larga conversación, no sobre el pasado, ni sobre doña Carmen, sino sobre el futuro, sobre nuestro hijo, sobre los desafíos que enfrentaríamos, sobre cómo reorganizaríamos nuestras vidas para darle los mejores cuidados. Deberíamos ponerle nombre, dije de repente. Hasta ahora siempre ha sido el bebé, pero necesita un nombre, una identidad propia, separada de todo este drama. Miguel sonrió, la primera sonrisa genuina que le veía en días. Tienes razón. ¿Tienes alguna preferencia? Siempre me ha gustado Daniel. Significa Dios es mi juez. Me parece apropiado, después de todo lo que ha pasado. Daniel, repitió Miguel, acariciando mi vientre. Me gusta. Es fuerte. Clásico. ¿Y como segundo nombre? ¿Alguna sugerencia? Pensó un momento. ¿Qué te parece Alejandro? Era el nombre de mi abuelo paterno, el único de mis abuelos que conocí, y una de las personas más bondadosas que he conocido. Daniel Alejandro, dije, probando cómo sonaba. Es perfecto. Nos quedamos en silencio, contemplando ese pequeño paso hacia la normalidad, hacia un futuro que, a pesar de las dificultades que se avecinaban, volvía a sentirse nuestro, no determinado por las acciones de doña Carmen. Al día siguiente, la doctora Vázquez vino con buenas noticias. Podría ser dada de alta en 24 horas. Mi herida estaba cicatrizando bien, y el estado del bebé, aunque requería seguimiento, era estable. Sin embargo, añadió, necesitarás reposo relativo. Nada de esfuerzos, nada de estrés. Lo cual me lleva a preguntaros si habéis pensado dónde vais a quedaros una vez salgáis del hospital. Miguel y yo nos miramos. La verdad es que no habíamos hablado de ello. Nuestro apartamento, aunque limpio, seguía siendo el escenario del ataque. No estaba segura de poder dormir allí sin revivir lo sucedido. Podríamos quedarnos con mis padres temporalmente, sugerí. Tienen una habitación libre desde que mi hermano se marchó a estudiar fuera. O con mi padre, propuso Miguel. Su casa es grande y está solo desde que... Se interrumpió, incapaz de mencionar a su madre. La idea de vivir en la casa de los Domínguez, aunque fuera temporalmente, me provocó un escalofrío. Demasiados recuerdos, demasiadas asociaciones negativas. Creo que estaríamos mejor con mis padres, dije suavemente. Si no te importa. Miguel asintió, comprendiendo sin necesidad de más explicaciones. Me parece bien. Podemos quedarnos allí hasta que decidamos qué hacer a largo plazo. La doctora pareció satisfecha con la solución. Perfecto. Es importante que estéis en un entorno tranquilo y seguro, especialmente tú, Lucía. Cuando se marchó, Miguel se sentó a mi lado, tomando mis manos entre las suyas. Hay algo de lo que tenemos que hablar, dijo con seriedad. ¿Sobre qué? Sobre mi madre, sobre lo que vamos a hacer respecto a ella. Sentí un nudo en el estómago. Era una conversación inevitable, pero no me sentía preparada para tenerla. El abogado con el que hablé ayer dice que los cargos contra ella son muy graves. Allanamiento, destrucción de propiedad, agresión con arma blanca a una mujer embarazada. Podría enfrentar varios años de prisión. ¿Y cómo te sientes con eso?, pregunté, sabiendo lo difícil que debía ser para él contemplar que su madre acabara en la cárcel. Miguel suspiró profundamente. Honestamente no lo sé. Una parte de mí quiere que pague por todo el daño que ha causado, no solo a nosotros, sino también a Raquel, y quién sabe a cuántas personas más. Pero otra parte es tu madre, completé, a pesar de todo. Sí, y me pregunto si realmente es justicia lo que busco, o venganza. Reflexioné sobre sus palabras. ¿Qué quería yo? ¿Verla castigada? ¿O simplemente quería que nos dejara en paz,
¿Que pudiéramos criar a nuestro hijo sin su sombra amenazante sobre nosotros? Creo que necesitamos poner distancia, dije finalmente. No solo física, sino legal. Quizás no busquemos activamente que vaya a prisión, pero tampoco deberíamos retirar los cargos. Que sea un juez quien decida. Y respecto al doctor Romero, si realmente falsificó esos informes médicos, eso es diferente, respondí con firmeza. Si ocultó deliberadamente la condición de Daniel, puso en riesgo su vida. Eso es imperdonable. Tenemos que denunciarlo, no solo por nosotros, sino por otros pacientes que puedan estar en riesgo. Miguel asintió, aparentemente aliviado de que estuviéramos de acuerdo. Hay algo más, añadió. He estado pensando, quizás deberíamos considerar mudarnos, no solo de apartamento, sino de ciudad. La propuesta me sorprendió. ¿Dejar Córdoba? Pero nuestros trabajos, nuestras familias. Lo sé, es una decisión enorme. Pero piénsalo, aquí siempre seremos los que tuvieron ese problema con doña Carmen Domínguez. Daniel siempre será el nieto de esa mujer que atacó a su nuera embarazada. En una ciudad pequeña como esta, esas etiquetas son difíciles de quitarse. Tenía razón. Córdoba, con toda su belleza, su historia, sus calles estrechas y sus patios floridos, era también un lugar donde los rumores corrían rápido, donde las familias antiguas como los Domínguez tenían raíces profundas y largas memorias. ¿Dónde iríamos?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma por estar considerando seriamente la idea. Había pensado en Valencia, respondió. Es una ciudad grande, con buenas escuelas, buenas oportunidades laborales para ambos. Mi amigo Javier trabaja en un instituto allí y dice que siempre están buscando profesores. Y para ti, como maestra de primaria, tampoco sería difícil encontrar empleo. Valencia, repetí, imaginando una vida junto al Mediterráneo, lejos del peso de los acontecimientos recientes. Nunca he vivido en la costa. Sería un nuevo comienzo. Para los tres, la idea comenzó a arraigar en mí, como una semilla que promete flores futuras. Un nuevo hogar, sin recuerdos dolorosos. Un lugar donde Daniel pudiera crecer sin la sombra de doña Carmen, donde pudiéramos ser simplemente una familia más. Me gusta la idea, admití. No de inmediato, por supuesto. Primero tenemos que asegurarnos de que Daniel está estable, de que recibe la atención médica que necesita. Pero después, sí, podríamos empezar de nuevo en Valencia. Miguel sonrió, y en sus ojos vi reflejada la misma esperanza que comenzaba a crecer en mí. Entonces es un plan. Un objetivo a medio plazo. Esa noche, mientras Miguel dormía en el sillón junto a mi cama, permanecí despierta, contemplando el techo del hospital. Pensaba en todo lo que había ocurrido, en cómo la vida podía cambiar tan drásticamente en apenas una semana. Había entrado en ese hospital temiendo por mi vida y la de mi hijo, y saldría al día siguiente con un diagnóstico difícil pero manejable y un plan para el futuro. El camino que nos esperaba no sería fácil. Daniel necesitaría cuidados especiales, atención médica constante. Tendríamos que enfrentar un juicio, testificar contra doña Carmen, posiblemente contra el doctor Romero. Y luego estaba la mudanza, el proceso de arrancar nuestras raíces de Córdoba y plantarlas en un terreno nuevo y desconocido. Pero por primera vez en días, sentí que podíamos hacerlo, que éramos lo suficientemente fuertes, lo suficientemente resilientes, que el amor que compartíamos, Miguel y yo, y el que ya sentíamos por nuestro hijo aún no nacido, era más poderoso que el odio y la manipulación de doña Carmen. Acaricié mi vientre, sintiendo los movimientos de Daniel. Vamos a estar bien, susurré. Papá y mamá van a cuidar de ti, y algún día, cuando seas mayor, te contaremos esta historia. No para que guardes rencor, sino para que entiendas lo mucho que luchamos por ti, lo mucho que te amamos incluso antes de conocerte. En la penumbra de la habitación, con el sonido rítmico de los monitores y la respiración tranquila de Miguel, tomé una decisión. No permitiría que el odio de doña Carmen definiera nuestras vidas. No dejaría que el miedo y el rencor echaran raíces en mi corazón. Por el bien de Daniel, por el bien de nuestra familia, elegiría el perdón. No un perdón que exculpara o justificara las acciones de doña Carmen, sino uno que nos liberara a nosotros de la carga de su maldad. Un perdón que nos permitiera avanzar, mirar hacia adelante en lugar de quedarnos atrapados en el pasado,
Con esa resolución en mente, me sumí finalmente en un sueño tranquilo, el primero en muchos días. Y en mis sueños vi un apartamento luminoso junto al mar, un niño jugando en la arena, y Miguel y yo observándolo, con la paz de quienes han atravesado la tormenta y han encontrado, al fin, aguas tranquilas.